No, no, es Linares, el psicotécnico, la importancia del psicotécnico en general. Pero puede escuchar. ¿A qué hora? Muy buenas tardes. La 21ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima les da la bienvenida al auditorio Abraham Valderomar y les recuerda apagar sus celulares para disfrutar de la siguiente presentación. Leer está en sus manos. A continuación tenemos la presentación del libro Psicotécnico Siglo XXI, de Luis Linares. Lo acompaña en mesa José Cisneros. Esta mesa está realizada por la Corporación Primo Gutiérrez. Los recibimos con fuertes aplausos. Profesor Linares, amigos todos, muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Creo que ahora sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, ante todo a mi amigo, el profesor Linares. Tengo el privilegio de tener su amistad de hace más o menos unos 18 años aproximadamente. Conozco a Alberto y a Martita desde niños. Creo que ese es también mi mayor mérito para estar aquí, de conocerlo tantos años. Admiro mucho al profesor Linares porque creo que es una de las pocas personas que vive para la docencia y que vive de la docencia. O sea, no le he conocido otra actividad que no sea la docencia y la preparación de sus libros. Muy profesional en la preparación de sus libros, y creo que vivir en este país de la docencia es bien complicado. Eso ya te enmarca, te limita mucho, porque uno puede vivir de repente de la empresa o de alguna otra profesión que de repente son mucho más rentables en este país, pero vivir de la docencia es muy complicado. Adoptar esa profesión, por así decirlo, es ya someterse a muchas limitaciones, pero creo que cuando uno ama esto, cuando uno ama, creo que cualquier cosa, cualquier disciplina, sea la docencia, sea, no sé, la ingeniería, la mecánica, lo que sea, cuando uno ama algo, uno simplemente hace. Y yo veo, me puedo dar fe, puedo dar testimonio del amor que el profesor tiene por esta profesión, y un amor muy especial para con su familia. Yo la primera vez una de las veces que le visitaba, porque tuve oportunidad casi vivíamos y trabajábamos juntos por algún tiempo, entonces yo le veía a Marta y Alberto. De repente acá voy a compartir con ustedes una experiencia bien singular, que ellos no asistían al colegio, pero no asistían al colegio porque su padre se dedicaba íntegramente a toda su educación. Él lo hacía, o sea, les preparaba sus clases, sus tareas, revisaba, los premiaba, los motivaba, y eso es bien loable, pero a su vez también es bien complicado. Entonces, bueno, al final de todo ello, Alberto ingresó a Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de Ingeniería y Marta a Medicina en San Marcos. Para quienes estamos en el ambiente un poco profesional o en el ambiente universitario, el solo hecho de atreverse a postular a esas universidades y a esas profesiones es ya un peso pesado, ¿no? Es una tarea, es un reto bien complicado. Entonces, el hecho de que ya hayan terminado es un mayor, creo que es un mérito aún mayor. Marta está a punto de terminar y Alberto ya terminó, entonces inclusive ya con méritos, y creo que me da gusto que el profesor, después de tanto esfuerzo, pueda disfrutar de esos logros. Y también les felicito a ustedes, muchachos, porque han sabido corresponder tanta dedicación, tanto amor. Creo que solamente el amor puede darle sentido a estas cosas.
el amor solamente puede darle sentido a tanto sacrificio. Y bueno, sin más, de repente, sin más palabras, quiero dar la bienvenida y pedirle por favor un fuerte aplauso para el profesor Linares, que habla sobre su libro. Buenas tardes con todos. Es la primera vez en toda esta profesión que he tenido de escribir libros, ya sean de aritmética, de razonamiento matemático, de psicotécnico, revistas, novelas, que voy a presentar uno de mis libros y verdaderamente lo siento como si fuera algo muy personal. Por eso es que muchos dicen que el libro es como un hijo para una persona. Me siento emocionado, me siento muy emocionado. Constantemente me dicen cuando yo visito provincia, Linares, ¿qué nuevo has traído? ¿Qué cosa has hecho? El año pasado mi esposa misma viajó a provincia después de 2 meses que no nos veíamos, y lo primero que hizo cuando me saludó fue: ¿y qué cosas nuevas has hecho? La pregunta siempre sale como algo nuevo, la palabra es nuevo. Hoy en día está de moda la palabra ciencia, tecnología e innovación. El día viernes fue el homenaje a la Universidad Nacional de Ingeniería, porque realmente el día 23 de julio se fundó la Universidad Nacional de Ingeniería, pero lo hicieron en la actuación el día viernes. Invitaron al primer vicepresidente de la República, que es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y le rescaté un fragmento de algo que nosotros siempre debemos tener presente. Habló de Pedro Pablo Kuczynski, futuro presidente de la República, quien ya en estos días va a juramentar el cargo. Él estudió en Inglaterra y cuando regresó al Perú, ya titulado, fue al Cusco por su primer trabajo. No tuvo trascendencia. Entonces regresó a la capital y presentó sus documentos en el Banco Central de Reserva. Él es economista. Y lo primero que él propuso fue: traigo ideas nuevas. Y la contestación que le dieron fue: aquí no queremos ideas nuevas. Cuando realmente con lo que es nuevo se desarrolla algo mejor, ahí nace, como decía Peter en su principio, cuando 2 personas no piensan igual, ahí hay desarrollo. ¿Qué me atrevió a escribir mi primer libro a los 25 años? Que comencé a escribirlo en esa época, no voy a negar, desde los 20 años lo empecé a escribir. Y es un libro que lo tengo afuera, porque la presentación realmente es el libro de psicotécnica. Pero ¿qué cosa me hizo escribir el primer libro? Cuando yo me tropezaba para querer estudiar y no encontraba un libro adecuado en esa época. Hoy tenemos la computadora que nos permite con su tecnología tener acceso a prácticamente casi a todo. Pero en esa época era difícil hasta publicar un libro. Era muy caro. Yo hice un sacrificio tremendo. Tuve que trabajar 1 año de profesor preuniversitario para poder sacar mi primer libro. Y todavía me quedé endeudado. Pero después vinieron los logros y ese libro lo saqué de clase. Los estudiantes siempre lo van exigiendo personalmente.
Y algo que no me siento tampoco muy orgulloso, pero sí es bueno que lo puedan aprender y puedan saber muchos. En los 5 años de secundaria, yo he estudiado en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Para entrar al colegio Nuestra Señora de Guadalupe había que dar examen de admisión en esa época. Era bien difícil ingresar y había que vivir todavía en el sector del Cercado. Yo vivía al frente, pertenecía a Breña. Tuve que conseguirme un recibo para decir que vivía ahí. Sin embargo, los 5 años fui aplazado en el curso de matemáticas. Fue muy difícil y había que llevar en el verano un curso adicional para poder terminar. Yo he ingresado a la Universidad de Ingeniería. Eso no se puede engañar porque hoy día abrimos la computadora y ahí está. Es lo que a mi hijo lo motivó para poder postular a la Universidad de Ingeniería. Él quería la Universidad de Ingeniería, a pesar que es prácticamente casi un erudito en la guitarra. Yo hubiera preferido que hubiera cultivado la música, porque he llegado a la conclusión, junto con muchos especialistas, que la música y la matemática van de la mano. Hoy en día aprender a estudiar matemática siempre ha sido una dificultad para todos los alumnos de todas las edades. Siempre. Porque no dependemos a la práctica. Y la música y la matemática van de la mano, ¿viste? ¿Y por qué esa relación? Por ser una estimulación. Resolver un problema que a uno le causa una dificultad también le trae una estimulación. Y es fácil aprender a estudiar, es fácil aprender a estudiar si se tienen los medios adecuados para poder hacerlo. Pero el medio principal es lo que lleva a la persona dentro de ella misma, la motivación. La motivación prácticamente nace con la observación. Isaac Newton siempre tomaba como base la observación. Y al tomarlo a Isaac Newton, estamos tomando nada menos que a la mente más grande de toda la humanidad. Es Maimónides, que es el padre de la ciencia, Newton y Gauss. Siempre están considerados los tres como los más grandes matemáticos de toda la historia. Y la matemática a nosotros nos desarrolla el razonamiento, la memoria y la imaginación. Cuando estudiamos aritmética estamos estudiando razonamiento. Es el arte netamente del razonamiento, del raciocinio. Y la palabra aritmética viene de aritmos, del griego aritmos, que significa números. Cuando alguien dice, yo no soy bueno para los números, no está diciendo que no es bueno para la matemática, está diciendo que no es bueno para la aritmética. Pero eso solamente lo va a entender un matemático. Pero porque las cultivan las matemáticas. Los que cultivan la matemática se van a dar cuenta que la matemática todavía está en inicios. Todavía no hemos llegado prácticamente al fin. Ahora, ser matemático es crear algo. Yo no me considero netamente un matemático. El matemático es el que aporta a la matemática. Yo soy un tramitador. Tomo los conocimientos de otros y se los llevo a otros. Esa es la palabra. Pero hay que sabérselos llevar para que sea más fácil poderlo llegar a entender. El álgebra es memoria. Netamente está considerado, muchos lo llevan, la parte de factorización como una memoria general. Y es real. Tenemos 16 métodos para factorizar polinomios. Dominando esos 16 métodos, ningún polinomio tendrá dificultad para alguien. Pero aplicamos ahí las identidades. La memoria prácticamente. ¿Y quiénes desarrollaron mucho el álgebra? Los árabes. Por eso es que en el libro Baldor a veces aparece la figura de un musulmán. Ellos tomaron los libros griegos y los pudieron traducir y después presentarlos en Europa con su invasión. Por eso nosotros debemos de darnos cuenta que si habría que agradecer a alguien sobre esos libros perdidos, tendría que ser a los árabes, que llegaron a desarrollarla de una manera práctica.
Sin embargo, llegamos a lo más esencial, a la imaginación. Einstein decía, podemos ir de A a B con razonamiento, pero con imaginación podemos ir a cualquier parte. Por eso es que los niños, en los niños está todo. El niño tiene la imaginación que nosotros los mayores ya no la dominamos tanto. De la imaginación depende posiblemente todo el desarrollo que exista. Si ya se ha creado algún objeto, los que van viniendo, las generaciones que vienen atrás, podrán desarrollar ese objeto de una manera mejor. Me atrevería a decir que si alguien no descubriera el teorema de Pitágoras, por ejemplo, otro lo hubiera hecho. Y fue así. El teorema de Pitágoras es 500 años antes de Cristo. Pero Marco Polo, cuando regresó de la China, trajo lo que era la tinta, trajo el papel